Mucha atención porque Dusan Vlahovic se ofrece al Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este vídeo en el cual vamos con esa información que puede ser bastante interesante para los intereses del Real Madrid. Vamos a analizarlo en detalle en este vídeo, así que quédate porque lo que quiero es que dejes tu opinión al respecto de Dusan Vlahovic, el delantero 9 titular de la Juventus de Turín, que, insisto, habría sido un futbolista que de haber venido hace unos años, pues a saber en qué situación estaría dentro del Real Madrid. Porque es un delantero con unas condiciones bárbaras, que es verdad que ha tenido algunos problemas físicos durante esta temporada, que es verdad que no ha terminado de explotar todo lo que se esperaba tras su temporada en la Fiorentina previo paso a la Juventus. La Juve pagó 70 millones de euros, pero aún así ha marcado goles en su primera temporada. Evidentemente fue un jugador muy importante para los intereses de la Juve, y en esta temporada igual. Lo que pasa es que es cierto que ha tenido algunos problemas de pubalgia, creo, y de aductor, si no recuerdo mal, y eso le ha impedido poder competir todo lo que le hubiera gustado tanto a él como a la Juventus. Pero vamos con esa información. Tomás González, persona en principio cercana siempre al Real Madrid, habla de que Dusan Vlahovic se habría ofrecido el propio jugador al Real Madrid. Y a ver, todo esto hay que cogerlo siempre con pinzas, ¿no? Evidentemente, pero estudiando el contexto actual de la Juventus de Turín, con todos los problemas del caso plusvalía, con los 15 puntos que le han quitado, con la situación financiera que hay de por medio y otros nuevos casos que se pueden abrir en forma de pufo para el conjunto italiano, pues a mí no me extrañaría que jugadores estrellas, porque Vlahovic es una estrella emergente en el fútbol europeo, puedan valorar salir de la Juventus y mirar otros equipos. De hecho, la Juventus tiene pocas opciones de jugar en Europa y menos en Champions la próxima temporada. Y obviamente este tipo está para jugar Champions. Y el Real Madrid, evidentemente, necesita un 9 complementario alternativo a Karim Benzema. Y como hemos dicho en este canal, hay que mirar más allá de Kylian Mbappé. Y entiendo que el Real Madrid trabaja al margen de Mbappé. Y Vlahovic es uno de esos jugadores especiales dentro de la zona de 9 en Europa, de los mejores delanteros centros, pero no es un delantero centro al uso, es un jugador evidentemente muy conocido, le hemos podido ver en la Fiorentina y en la Juve, puede salir y perfilarse con la zurda para disparar desde cualquier sitio. A mí lo que me llama la atención es el golpeo que tiene y la facilidad que tiene para golpear el balón. Luego, con el físico que tiene, aguanta muy bien la pelota, pero es perfectamente capaz de jugar al espacio, tiene una gran zancada, gran carrera y... obviamente, todos de alguna manera están lejos de Erling Haaland, que es el mejor 9 del mundo, pero a partir de ahí hay otros delanteros, quizá más accesibles, o sin quizá, como el caso de Vlahovic. Es una opción interesante. Además, Juve, Real Madrid, clubes amigos con todo el tema de la Superliga. El Real Madrid ha tenido relación formal con la Juventus de Turín de tiempo atrás. Pues a lo mejor se puede mirar algún tipo de fórmula mediante la cual los dos clubes queden satisfechos. Porque, insisto, la Juve económicamente tiene muchos problemas y Vlahovic me imagino que poco no cobrará. Cobra a nivel de estrella, que es lo que se entiende que es y que por momentos es verdad que no ha terminado de reventar futbolísticamente, de romper el huevo como algunos podíamos intuir que podía hacer. Pero creo que es una cuestión más de contexto que de otra cosa. Es un futbolista agresivo, intenso a título deportivo, que lucha todo, es un jugador con hambre, es un jugador... delantero moderno, pero un referente, un delantero centro, que creo que el Madrid necesita ese perfil en su equipo. Y esto no quiere decir que Benzema no pueda cohabitar con él, porque ya sabemos, Karim, qué perfil de delantero es. O sea que creo que en ese sentido sería una magnífica opción, súper joven, creo que 22, 23 años estamos hablando que tiene Vlahovic. O sea que tiene toda la vida deportiva por delante. En fin, es verdad que a lo mejor, pues si la Juventus se pusiera dura, tienes que pagar unos 70, ¿no? Que es lo que pagó la Juventus a la Fiorentina, unos 70, 80 millones de euros por ahí. Bueno, pues en el mercado actual, este perfil de jugador se puede ir a los 100 millones. Si el Madrid lo quisiera y pudiera obtenerlo por 80 o 75 más variables, creo que podría ser una buena opción. Ahora bien, hay que entender que hay que ir focus a por él y hacer un esfuerzo económico por este jugador. Y creo que entre Benzema y Endrick, esto lo repito mucho, tiene que haber algo intermedio. Benzema ya está con 35 años, estirar el chicle lo estiraremos hasta donde podamos, pero tenemos que tener otras opciones ahí. Y Endrick llegará y tendrá que acostumbrarse al fútbol europeo, presión Real Madrid, todos estos tópicos que empleamos con los futbolistas brasileños que llegan recién al Real Madrid. O sea que
Creo que por ahí el Madrid tendrá que ajustar opciones, mirar, porque está claro que en ataque se necesitan cosas, tanto en los perfiles extremos como en la zona de 9. Cuando decimos que falta gol, pues es que necesitamos ayudas de tíos como Vlahovic, que tienen gol por bandera y que tienen muchas formas de marcar gol además. O sea que no es solo un 9, es más que un 9. Es un delantero muy completo. Me gustaría vuestra opinión. ¿Os parece interesante la opción de Dusan Vlahovic? A mí sí, me parece interesante. Es verdad que, oye, pues en Serbia ha tenido sus problemas para la titularidad. Es verdad que la Juventus, pues es un jugador que ha tenido algún problema físico. Es verdad que algunos allí esperaban más de él. Pero creo que es momento de incluso aprovechar esa oportunidad para que el Madrid pueda trabajar este perfil de opciones. Porque tiene todo el talento y toda la potencia para ser un jugador absolutamente distinto. Pero bueno, dejadme vuestro comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!